Estamos con el doctor Ricardo Alcocer Lujambio, teniendo una plática sobre salud mental y aquí lo interesante, María, es que lo que queremos es que llegue a todos y darnos cuenta de que los efectos de COVID y desde antes, salud mental no es un tema abierto, salud mental sigue siendo un tema que por miedo, por ignorancia, lo guardamos y vamos con prototipos o estereotipos de salud mental creados por otros y con eso vamos caminando en la vida y a veces tenemos enfermedades o padecimientos como estrés, angustia, tenemos inflamados inclusive físicamente el cuerpo y así vivimos. Y llegamos a la necesidad de una información positiva que nos ayude a canalizar mejor, a entender mejor cómo vivir con salud mental. La información no basta que se produzca el dato. Ese dato hay que integrarlo, va a ir generando conceptos. Ahora, viene la parte más importante. ¿Cómo utilizamos los conceptos? ¿Para qué utilizamos los conceptos en una definición? Una definición de salud o enfermedad, una definición de qué es un elemento que pretenciosamente seguimos diciendo cura. La medicina prácticamente no cura, controla, pospone padecimientos y con buenos efectos. Si yo uso lentes toda mi vida, yo seguiré miope toda mi vida, pero con mis lentes es como si no lo tuviera. Entonces, no hay que entender que la salud es regresar a la perfección, porque además por estadística nunca el ser humano 100% ha sido perfecto. Nacemos con algún tipo de defecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero, una información bien utilizada. Cuando incorporamos el concepto, viene ya a hablar de lo bueno o lo malo. Hay algo negativo, hay algo positivo. También en el aspecto de psicoterapia, para mi punto de vista es importante no hablar de bueno o malo, porque suena como moralización. Pues sí podemos hablar de positivo o negativo y podemos hablar de lo que nos favorece, lo eficiente o lo ineficiente. Ahí quitamos la categorización moral, pero lo que se busca es precisamente un beneficio. Eso es lo que se busca en el concepto de salud. Estar sanos, estar eficientes en terrenos emocionales, estar en paz, en tranquilidad, con disfrute. Suena muy bien. La realidad estadística, ¿cuál es? ¿Qué porcentaje en el mundo, o podemos decir que los grupos de refugiados están migrando, son felices, están plenos, están bien nutridos, están tranquilos? Yo creo que no. Evidentemente creo que no. Entonces, las definiciones vamos a ubicarlas. ¿Y cómo las vamos a ubicar? Si es la información, ¿cómo la integramos? ¿Con qué sensatez la analizamos? Sensatez quiere decir, si es cierto, esto es comprobable, esto sí lo vemos, o no, esto está inventado. Pero hay una sensatez que es la fundamental, que es la dimensión ética. Ahí es donde decimos, esto sí puede beneficiar, pero esto, aunque ya está y lo conocemos, pueda no beneficiar. Clarísimamente. ¿Cuántas prácticas médicas? El emblemático ha sido siempre la práctica médica nazi. ¿A qué niveles y extremos llegaron? Terribles, en un supuesto afán, en teoría de investigación, pero era de reforzar un concepto también absurdo que no puede existir, de la raza superior. Ahí entra lo que hace unos momentos estaba mencionando María. Tenemos conceptos absolutos que por definición, de mi punto de vista, no existe lo absoluto. Nos movemos en lo relativo nos genera incertidumbre. Entonces hay que enfocarnos a tener capacidad de generar seguridad para movernos en la incertidumbre, porque el mundo cada vez es más incierto. El mundo se movió miles de años defendiendo la verdad como factor único. Es la verdad. Hay muchas verdades y todas son válidas. ¿Por qué? Porque el concepto es relativo. Y más ahora, uno puede decir, esto es lo correcto, de inmediato hay 1000 argumentos que demuestran con argumento que no necesariamente, y viceversa. Entonces, saber seleccionar ahora la información, generar cultura, generar educación, va sobre todo cómo saber elegir la información. Nadie puede tener toda la información. Ni en la misma época de Leonardo, Hombres Universales y demás, no podían tener todo. Al que había conocimiento que había local, sí lo generaban. Pero hoy en día es más que obvio que no lo podemos tener. Hay que saber elegir la información
hay que saber manejar la información y hay que darle un sentido de valores. Si nos describimos como solidarios, empáticos, una serie de términos, hay que actuarlo, nada más hay que decir. Entonces hay que ir a buenas fuentes. Yo creo que sí, desde luego. Hace un momento María invocaba el tema Hipócrates. A mucha gente le suena, para empezar, no lo ubican. Segundo, le suena antiquísimo. Y en automático hay una asociación. Antiguo ya es ineficiente, moderno es eficiente. Y eso no es cierto. Hay conductas que siguen siendo milenarias, inclusive ni siquiera son pensadas. Una sonrisa. Yo no sé si un individuo prehistórico tenía un concepto de la sonrisa, pero sí creo que la sonrisa invitaba, el gesto agresivo alejaba. Desde ahí hay comunicaciones biológicas no conceptuales. Entonces, todo eso tenemos que tratar de entenderlo cuando manejamos la información. Ahora, conceptos como el que plantea ella, el tema de cómo hacer la medicina. La medicina que está mencionando respecto a Hipócrates es una medicina lo más cercana al hombre, en función del hombre y de su entorno, su naturaleza. Mucha parte del corpus hipocrático, de los documentos recopilados atribuidos a Hipócrates, van sobre todo en el área preventiva. Manejar los lugares, el tipo de alimentación, no los excesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es medicina. La gente siente que si no le da receta el médico, no es medicina. No se cura. Hace un momento María mencionaba, y además voy al médico y que me cobre, si es más caro, es mejor. Otra falacia. Porque por eso es paradigma, ¿no? En nuestra sociedad. Es paradigma porque hay miedo. Pero además, también como seres humanos que buscamos diferenciarnos para no sentirnos tan amenazados, buscamos estar de avanzada, ser los mejores, lo moderno, el mejor médico. ¿Qué determina el mejor médico? ¿El rumbo? Evidentemente no. ¿El precio? La gente lo maneja, mucha gente, el precio. Exacto. Porque hay un bombardeo constante de que ser mejor es progresar, pero progresar económicamente. Yeah. Y eso me vuelve otro prototipo, ¿sí? Otra vez elitista, me diferencia de los demás. Y entonces soy mejor. Eso es una ilusión. Una ilusión donde nos ven la cara y nos están explotando. Si la compramos. Y no funciona, que es lo peor. Sí funciona. Okay. Hay un Santa Fe. Y digo Santa Fe, sobre todo por la parte, desde el punto de vista de orientaciones empresariales. Por supuesto, no todas. Ahí es donde entra la labor de ustedes, justamente. Se planteó hace un momento el tema de la inteligencia emocional, que es una herramienta que cae naturalmente en la actividad de ustedes. Pero la inteligencia emocional es un concepto que se va gestando en el último tercio del siglo pasado con un propósito específico de buscar una mejor eficiencia en el trabajador. Ese fue el origen de la inteligencia emocional. ¿Por qué le llaman inteligencia emocional? Porque el señor es muy eficiente, pero se agota, ya no rinde, ya no está dando el resultado, ya se me enfermó más, tarda más, entonces se empieza a buscar. Y ahí es donde no nos damos cuenta que la inteligencia no es nada más lo que se nos enseñó. El cociente intelectual 120 es genio. Ah, qué bien. Uno ve a una persona que está superdotada. Me tocó una experiencia hace tiempo, chico de 13, 14 años, desde cómo llegó. Traje su corbatita, viendo para abajo a todos, el chamaco. Con los papás, apocados. Me lo mandó el psicólogo que lo veía, precisamente por lo que veía emocionalmente. Y sí, se sabía muchas cosas, hasta que logró plantear un punto que no lo supo. En ese momento cambió su actitud. Entró en angustia, entró en enojo. Vea la fragilidad emocional. ¿De qué estaba agarrado? Te conocí. De que en su entorno le reforzaban, casi había que adorar al hijo. Al chico había que ponerle las normas como cualquier otro. Entonces, esas cosas no le pasan nada más al chico, nos pasan a todos. A veces hay quien sufre, no me puedo comprar tal marca. Hay gente que literalmente sufre. Hay gente que para afuera vive la marca y está debiendo todo, o llega uno a su casa y no tiene muebles, experiencias también reales. Es ahí donde tenemos que romper este tipo de espejismos. Ver qué es lo que realmente es importante para cada uno. Eso va a depender del concepto personal, pero es obvio que si no tengo la capacidad de ver que estoy siendo utilizado, explotado, ustedes que están más cerca de empresa y de conocer todo esto, saben toda la manipulación que tenemos. Estamos prisioneros.
de este tipo de aparatos. Estos aparatos nos espían Sí, sí. y permiten inducirnos a tal y tal tipo de conducta. Si por lo menos no hacemos el esfuerzo de darnos cuenta, más nos van a acabar. Y ahí es donde surgen también muchas enfermedades, porque hay una situación de vacío emocional, lo que hablaba María también del contacto físico. Es triste ver mesas de muchachos que están los 8, también visto, con su teléfono, comunicándose entre ellos y están así en estas distancias. Y eso pasa muy seguido. Eso es terrible. Desconectados, ¿no? Desconectados. Y vienen los efectos. Cómo se han roto instituciones milenarias, como era el matrimonio, no como razón ideológica, sino que significaba la formación de la familia, que por supuesto tiene un interés político y un interés de las iglesias. Si no hay reproducción, Sí, pierde la no hay- estructura. no hay gente para manejar. Sí. Pierdo poder. Eso está clavado. Un tema que viene fuerte, el concepto de la sexualidad. La gente sigue espantada con los temas de homosexualidad porque rompemos el paradigma, porque la iglesia tal y tal y tal. Pero es otro tema para no desviarnos. No, Ya no, lo pero tocaremos. forma parte del Sí, entorno. de los espejismos que estamos. Sí. Oiga, entonces, inteligencia emocional. Entonces, inteligencia emocional lo han rescatado, sobre todo los coaches, para un beneficio, sí para la empresa, pero pensando en la línea humanista. Este individuo sí tiene una respuesta de menor rendimiento, pero es un individuo que sufre. Entonces, cuando también se le hace espacio a qué te pasa, qué te ocurre, ahí es donde surgen las psicoterapias, ¿no? Sí, porque vamos a las empresas y encontramos que hay dolor Claro. profundo. Somos en México lugar en estrés laboral y en último en productividad, ¿no? Y se habla de un karoshi mexicano que es muerte por exceso de Sí. trabajo, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto a capacidades y habilidades por desarrollar, estamos viendo que la inteligencia emocional sería una habilidad como central en el tema de educación. Sí es una habilidad, pero lo que nos importa mucho también en la comprensión de esto, no lo restringamos nada más al tema empresa. La inteligencia no puede ser si no hay emoción. Una cosa es la habilidad intelectual. Puedo saber de memoria datos de fechas de la conquista de América, del el descubrimiento, conquista, etcétera, etcétera. Pero si no comprendo qué es, solo tengo información, solo repito información. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que matiza, lo que le da sentido a una información? La emoción. Y es esto que estás mencionando. Esa persona sufre, esa persona no está rindiendo. ¿Qué le está pasando a la persona? Cuando tiene una escucha, cuando el consejero se acerca y dice, a ver, ¿qué te está pasando? Se le abre una dimensión. Muchas personas están atoradas desde su propia vergüenza. No quiero decir esto, el hombre no llora. Sí. Y está, pero que está aguantando. Nada más una palabrita y de repente empieza a llorar. En ese momento empieza un cambio personal, porque se abre la parte emocional. Uy, sí. ¿Qué pasó con este tema de la inteligencia emocional? Se creó este constructo nuevo, moderno, porque dejamos de considerar que la inteligencia siempre ha tenido emoción. ¿Por qué se dejó de considerar? Porque las primeras clasificaciones modernas de inteligencia fueron a partir de la estadística, en medicina y en demografía, pero sobre todo en medicina. Entonces, inteligencia era nada más lo tangible. Ahí seguimos todavía con conductas heredadas del pensamiento positivista, que nos vamos 150 años atrás, cuando surge la preparatoria en México, etcétera, 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 donde solamente existía lo que se tocaba, lo que se veía, lo que se olía. Un concepto subjetivo no estaba, no se consideraba. Entonces se olvidó la emoción, sencillamente no la veo, no la pienso, no existe. Y se reaccionó como no existe. Y formábamos robots. Claro, autómatas Y precisamente. sí, no, bueno, yo, una cosa más, porque hemos estado atorados en esto de ser robots, en el hacer, y nos hemos olvidado del ser, que Claro. justamente es como la gran confusión, ¿no? Porque pareciera que toda la educación ha estado enfocada en el hacer y el ser donde ¿Y quedó. por qué nos confundimos? ¿Por qué no pensamos un poquito más allá? No me siento bien, ¿por qué me está pasando esto? Tratar de pensarlo, acercarme y dialogarlo. Justamente, no se piensa en el ser. ¿Qué hace la inteligencia emocional como un efecto práctico? Hacer que el trabajador no piense solo trabajador, piense como ser
y exprese que legítimamente puede estar desgastado, enojado, angustiado, se siente explotado. Hinchado, ¿no? ¿Mandé? Hinchado, con cortisol. Hinchado. Vamos a seguir ese factor que defiende mucho. Y cargando María. Todo eso. Cargándolo y guardándolo. Hay que hablar. Le voy a comentar, y sé que lo estamos pasando minutos de este tramo, pero está bien. Yo contrataba robots ejecutivos, trabajaba en transnacionales. Si no sabían controlar la emoción, no entraban. Claro. Porque lo que iban a vivir adentro de la organización era una verdadera guerra. Es lo que le iba a decir. Que alguien que se quiebra emocionalmente. Una lucha despiadada. ¿Para qué? Había unas juntas de revisión de resultados que le llamábamos el muro de las lamentaciones. Porque, ¿qué metáfora? Pues es que salía uno de ahí a buscar el whisky, a buscar irse a la alcoholoterapia, a buscarse a cómo sacar todo. Evadirse. Así era. Evadirse, sí. Amortiguarse la angustia, la emoción negativa, anestesiarse, esa es la palabra más exacta. Exactamente. Y eso es lo que pasa hoy en día. Claro. No puedo con esto. ¿Por qué es tan alto la incidencia de los consumos de sustancias, la drogadicción como concepto popular? Los norteamericanos tienen el problema más grave por mucho. Nos echan la culpa porque el Chapo vende, ¿no? Pero ¿quién les compra? Y obvio, el Chapo no es la mera cabeza, eso no importa. Pero ellos no ven lo que dentro tienen. Acabamos de ver lo que dentro tiene, lamentablemente, en su parte negativa, los Estados Unidos de Norteamérica, a raíz del asesinato que hubo ese levantamiento de la gente, creo que no más de 2 años, que lo matan los policías. Porque no es el único. A cada rato vemos casos. Hace 2 días uno de un latino, cómo le estaba pegando en la cabeza. Uno, si es honesto en sus sentimientos, uno quiere matar al tipo. Exacto, cuando está viendo. Bueno. La verdad es que uno siente mucho coraje. Ahí está la emoción precisamente. Entonces, debemos ser otra vez más sensatos de qué hacemos. Sí, la inteligencia emocional aporta. Lo que pasa es que antes se dejó de pensar que la emoción, primero existe y segundo, tiene una función. La información sola no sirve. El sazón, el encontrarle su término en el momento de cocinar, tiene que ver. Si no encontramos el término, ya no hay eficiencia o es menor la eficiencia. Aquí pasa lo mismo. La emoción es el gran modulador para la eficiencia del resultado positivo de ese acto humano. Dicho de otra manera, debemos ser buenos cocineros de la sazón entre la emoción y la inteligencia. Claro. ¿Más o menos? Sí, qué bueno que lo menciona el licenciado. Mi concepto también en el tiempo, cuando uno va reflexionando, es justamente quién es la persona sana, quien va a tener la habilidad de encontrar el equilibrio en la interacción razón-emoción, intelecto-emoción. Esto es, ya sabemos, dinámico porque es una medida adaptatoria. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Si a mí me preguntan, hipotéticamente, tú solo puedes elegir o darle educación universitaria a tu hijo, pero nada de afecto. O aunque no le des educación universitaria, ten más presencia y afecto. ¿Qué elegiríamos? Qué buena pregunta. Yo no tengo duda. La emoción, la instrucción la voy a agarrar de cualquier manera. El afecto, si no se me da en el tiempo y en el momento, ya me dejó una huella y me lastima para toda la vida. Lo que hablaba María justamente cuando decía, Hipócrates también hablaba de la presencia del médico ante el paciente. La sola presencia es terapéutica porque me está generando una esperanza. Como tiene la etiqueta del médico, hay una esperanza. Por eso también, prepárense, el médico, si acierta, es la maravilla. Falla, de 100 nos vamos a hacer. Hay dichos. Si se alivió, fue la Virgen. Si se murió, fue el doctor. Hay muchos. Y en la historia de la medicina hay muchos, en todas las culturas. No, con esto nos vamos al último corte. Muchas gracias. Continuamos. Consultoría y sesiones de coaching especializadas, enfocadas en el post-coronavirus time. Sesiones tanto individuales como grupales, diseñadas acorde a la situación específica de cada caso. Manejo de crisis, evolución y creación del futuro para ti y tu organización. Luis Fernando González, consultor y coach reconocido con amplia experiencia en el mundo empresarial, actual director del blog Coaching en México y Galería Coaching México TV. No estás solo. Todos podemos reiniciar en este cambio.
Post-Coronavirus Time. Contáctanos. Y en términos de salud, tomando en cuenta el ser, ¿no? Partiendo que no somos el hacer, sino que somos el ser. Y el ser le da sentido, bueno, pues a todo el hacer, a nuestras acciones. Y tomando en cuenta que la salud es, bueno, la persona es una. De hecho, la falta de salud se toma como falta de integración o desintegración. Y si vamos a las fuentes de información que nos puedan dar como este conocimiento integral del ser, partiendo desde el punto de vista de la psiquiatría, la educación, la política, ¿en quién pudiéramos basarnos? ¿Quién nos podría dar respuestas que nos acerquen a qué es lo funcional? Yo creo que la respuesta de mejor posibilidad es la respuesta que es reflexiva. Si hacemos un tipo de práctica en cualquier área médica, psiquiátrica específica, de manual, de clasificaciones que ya dijimos también como es mucha manipulación, de solo lo que dice el libro, de que la dosis tiene que ser para 60 kilos tantos miligramos. En lugar de viendo al paciente, bueno, pues pesa más, pesa menos, pero me doy cuenta que con menos dosis y con lo que vamos hablando puede dar un resultado. Tener confianza y hacerle caso a nuestra experiencia que vamos adquiriendo, pero es una experiencia que tiene que ser reflexiva, porque lo que estás planteando, ¿cuál es el médico que me puede ofrecer mejor situación? Conforme a lo que hablamos, pues con el cual tengo una empatía, con el cual siento una confianza, porque estoy sintiendo que me está comprendiendo y no se dedica a... Y le quería platicar que fíjese que estoy angustiado porque mi esposa está enferma. ¿Te tomas esto? No hace caso el señor. Y le pregunta, y no hace caso. Eso claro que pasa en la medicina. Tristemente pasa mucho en la medicina. Entonces, acercándome a lo que creo que es la pregunta, yo creo que el médico tiene que buscar no concretarse nada más a la parte técnica de la medicina, porque la dimensión humana va más allá del desnivel, el desajuste. Los medicamentos nos pueden ayudar, pero no nada más los medicamentos. Entonces, un médico que trata de tener información, y finalmente es información del mundo, que no suene pretencioso, ¿no? Pero que no se busca cultivar, va a estar más cooptado. Si el médico trata de estar actualizado, entendiendo cómo es el mundo, etcétera, hasta donde podemos, ese médico va a lograr más ese tipo de empatía. Si analizan lo que hemos estado hablando, muy poco hemos hablado de lo que comúnmente entendemos que es la medicina, el fármaco, la receta y el beneficio. Hemos estado hablando de por dónde vienen los conflictos, pero por dónde podemos buscar irlos resolviendo, no solo el médico, porque el paciente no es un sujeto pasivo. El paciente también, el paciente es el primero que hace el acto médico cuando dice me siento mal y tengo que buscar solución. Ese es el primer paso para buscar estar bien. Y eso no lo contemplamos, porque otra vez entronizamos una determinada actividad. Es una interacción y eso es finalmente un concepto que implica solidaridad. El tema de buscar ser mejores, insisto, no es un tema de pretensión. Yo creo que sí hay que buscar ser lo mejor posibles con un entorno. Un concepto hipocrático también. La traducción de ese tema, de ese concepto es: el médico que es filósofo es semejante a los dioses. Suena pretencioso. Filósofo es conocer, ir conociendo más. Me voy acercando a la perfección como deseo de dar lo mejor, no como pretensión de soy Dios, es como lo leamos. Ahí está también otro precepto muy importante, que es justo lo que estás mencionando. ¿Quién puede ser la persona? Pues la que se preocupe de tener un concepto lo más integral posible, que en la medicina sí vas a hablar de qué te tienes que tomar o no qué te tienes que tomar, hay que tocar tales temas, pero hablamos hasta de lo más cotidiano. Yo recuerdo una paciente mayor de edad que el camino para generar una comunicación lo fui haciendo a través de que me daba cuenta que lo que le importaban eran las telenovelas. Entonces, entre los anuncios le pescaba uno y de repente ponía el canalito para poder tener argumento. Con eso, ¡pum!, para arriba. Así de simple. Es nada más pensar las cosas. Es nada más pensar las cosas. Así han surgido muchas cosas. Entonces, tiene que haber una intención. Y uno como paciente, uno que busca este tema de salud, yo sí creo que hay que buscar a la gente que uno sienta la empatía, porque desde cómo se va dando el diálogo, cómo se van estableciendo los puntos, uno va sintiendo confianza. Confianza significa te tengo fe. Otro término también muy interesante,
que da para mucho, pero que trabaja, sin ninguna duda. La fe trabaja. La fe para mí es un tipo de certeza básicamente emocional. Tiene algo de intelectivo, pero es un algo que nos dice más allá de la razón, por aquí va. Y muchas veces acertamos. Los resultados, ¿verdad? Da resultados, por supuesto que da resultados. Estamos cerca del final y hay un tema que en este diálogo yo le pregunté y le agradezco mucho su respuesta porque le dije, entonces sí somos educables para poder enfrentar las crisis y para poder incidir en el entorno, adaptarnos e incidir en el entorno. Y aquello de yo soy yo y mi circunstancia, y usted me contesta, sí, Ortega y Gasset, hace poco más de un siglo, dijo yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, exacto, no me salvo yo. Esta segunda parte no es muy conocida. Así es. Y entonces eso de yo soy yo y mi circunstancia, no es que yo viva aislado, o sea, víctima de las circunstancias. ¿Esto es así? Así se ha solido pensar, y a veces hay reforzamientos de ese tipo desde los conceptos doctrinales. Un concepto, no es desde luego un concepto mío, lo ha manejado mucha gente, Nietzsche es muy emblemático en eso, pero si nosotros nos seguimos leyendo, dependemos de una entidad superior, como la querramos llamar, obviamente aceptamos el papel de sumisión, renunciamos a las capacidades que tenemos. Correcto. Y es un reforzamiento, quiero pensar que de origen fue honesto, fue bien intencionado. No dudo que en la fecha actual son claramente también situaciones de mucha manipulación. La frase que también se extrae de todo un párrafo más amplio, atribuida a Marx, la religión es el opio del pueblo. No es el opio, es cómo se maneja la religión, que es muy diferente. Religión es una condición donde un algo emocional que tienes en común con otro hace que te juntes con. Religión es religare, lo que nos une en un factor común. Lo que estamos haciendo acá es, unidos en un factor común, tratar de llegar a un concepto. En ese sentido es un poco religioso. Somos religiosos. Curiosamente, okay, ¿verdad? Entonces, la frase de Ortega y Gasset sí es tal cual, se termina de comprender con lo que es el complemento de la frase. Como muchas frases, nos quedamos con lo que oímos, que es muy legítimo. Es muy común escuchar, como dijo el Quijote a Sancho, cabalga Sancho mientras los perros ladren. Y todo el mundo lo repetimos. La frase no la dijo el Quijote, la dijo Goethe, pero funciona. Pero ya cuando se trata de analizar con más seriedad esto, efectivamente, también es común utilizar porque tiene un sentido. Soy yo y mi circunstancia. Sí, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es la circunstancia? Empecemos por preguntar la circunstancia. Y sobre todo, ¿para qué? Y pienso, mi circunstancia es mi entorno. Y si yo no hago algo por ella, yo no la rescato, yo no la salvo, yo también me estoy perdiendo. Ahí implico que soy interdependiente, pero también implico tengo posibilidad, tengo capacidad para interactuar con mi entorno, modificar a favor. Y eso va siendo precisamente la cultura. En teoría es para modificar a favor. Ya en otra vez la dimensión ética vienen los sesgos, pero eso es la cultura. Ortega y Gasset lo escribe eso en 1914, si mal no me acuerdo. Sí. Ya son más de 100 años y es un concepto que sigue estando vigente. De Hipócrates ya hablamos. 2000 años más 5 siglos antes, 25 siglos, y siguen siendo conceptos vigentes. ¿Por qué los vamos a descartar? Es que hay que ver para adelante la modernidad y una serie de historias. Hay fundamento. Si hay presentes porque hay pasado y tiene que haber memoria del pasado y rescatar lo que ese pasado nos sigue aportando en este momento. Entonces, yo creo que cuando una persona trata de tener la mayor información posible y la transmite y se reúne para compartiéndola, poder lograr más, porque esto evidentemente es un esfuerzo de difusión, que yo lo comenté con usted, a mí me entusiasmó mucho, porque es una situación que rebasa más su meta profesional, es un sentir de buscar, vamos a buscar estar mejor, todos podemos aportar. Así es. Y por supuesto yo como médico, claro que lo entiendo, yo no entro con el celo, ¿no? ¿Por qué van a hablar de inteligencia si eso es nada más de los médicos, no? Sí, claro. Los conceptos son de todos. Sí. El tema es que los pensemos, nos aportemos mutuamente y lo apliquemos para un beneficio. A mí me parece
que eso es lo que tiene que ser. Entonces, Ortega, por supuesto que es vigentísimo en ese concepto. Y entonces, ¿y si no salvo a ella, la situación, el entorno? Claro. No me salvo yo. ¿Qué está pasando con los cambios medioambientales? Sí, muy claro. Es muy claro. Ahora, déjeme aquí hacer La mayoría de la gente, claro que quiere rescatar. Los líderes, no les importa. Okay. Me comprometo que bajo la temperatura 2 grados en 30 años. Yo ya me voy de esta generación, Sí, me falta poco. ¿Qué ¿Qué pasa con los hijos y los nietos? Y van a llegar, ¿eh? Y qué terrible y qué angustiante. Pero aquí lo que me encanta de todo este diálogo, doctor, es que sí somos capaces, sí tenemos capacidades, o las podemos aprender. Así es. Para adaptarnos a nuestro entorno, a nuestro mundo, en este mundo que yo creo que estamos viviendo un momento histórico, lo hemos platicado muchas veces, de tantas variables que hay. Muy difícil, tantos cambios. Pero por otro, también soy capaz de modificar el entorno. El ser humano es algo extraordinario. Lástima que también pueda modificarlo para su mal. Claro. La inteligencia no ha sido utilizada solo a lo positivo. Lamentablemente, estamos en una dimensión sumamente negativa, muy grave, que la vez que nunca la habíamos visto. Ya le hemos dado, perdón la expresión, en la torre a muchas cosas del contexto. Lo estamos viendo. Hay demasiada agua cuando no debe haber tanta agua, y hay demasiada sequía cuando baja la posibilidad del agua. Ahí está el cambio medioambiental. Y hay líderes como Trump que siguen diciendo que no, pero más por lo que es. Bueno, y fíjate que hay algo que es súper interesante, que a mí me parece históricamente importante en estos momentos de crisis, que tiene que ver con el ser autorreferenciado. Es decir, estamos llegando a un momento en que en las empresas, ¿no?, o en las familias se piden ciertas cosas, ¿no?, como capacidades para ser efectivos, lograr los objetivos, alcanzar las metas. Pero ¿cómo voy a ser yo empático con los demás, ¿no?, en términos de coaching, que nos contratan para ir a dar y desarrollar inteligencia emocional, si no hemos educado y entrenado a los chicos desde pequeños a ser autorreferenciados y autoconsultivos? Yo qué pienso, yo qué necesito, cuáles son mis necesidades emocionales y cómo atenderlas, de manera que construya yo ante estas circunstancias, ¿no? Y tenemos ejemplos increíbles de personas que se habla, ¿no?, del palacio interior, de que han sido secuestradas, privadas de su libertad y han logrado dar respuesta a partir de ser autorreferenciados ante medio hostil, ¿no?, como Víctor Frankl, por ejemplo, claro, ¿no?, que tienen un poder de decisión y de libertad interior, que claro que es posible, pero ¿cómo introducir eso dentro de la educación emocional? Rescatando la confianza en cada uno, porque muchas veces no decidimos, porque hemos sido como programados a que nosotros dependemos y no podemos solos. Eso es parte de lo que ocurre en el Renacimiento, el rescate de la dignidad humana, que es lo que estás mencionando. Si yo me creo en un valor y no me importa lo que digan los demás, yo me siento con valor, creo un valor, se rompe precisamente, se empieza a romper el concepto de Dios como lo que maneja todo. Puede existir Dios, pero yo también tengo un valor y desde ahí voy desarrollando. El Renacimiento a partir de que hay un cambio de paradigma precisamente de varios personajes. Y uno de ellos es un señor que justamente su documento se llama El Discurso sobre la Dignidad del Hombre. Giovanni Pico della Mirandola, contemporáneo de los primeros renacentistas, cuando Medici junta a este grupo para replantear el paradigma. Ahí está una visión de un empresario. Mire. Fíjese, cómo lo planteó de esa manera. Y eso se fue gestando en el tiempo. ¿Qué pasa después? Vamos viendo por qué es que hemos estado aceptando sometimientos y no debemos de aceptarlo individual y luego colectivamente, que es lo que tú estabas mencionando. ¿Por qué yo no reacciono? Pues primero porque no creo en mí, segundo porque puede hacer que tenga temor, tercero porque si tengo la convicción voy a luchar por mi valor como persona, como comunidad, y es donde vienen los cambios. Al principio obviamente son disruptivos al que domina, después se termina dando los cambios, porque finalmente, claramente el mundo ha cambiado a partir de los movimientos bruscos que representan las revoluciones de cualquier índole, ¿no? Científica, religiosa, por supuesto social, económica, ¿no? Ahora domina lo económico
Y el otro gran problema es la cantidad de información. Estamos sobresaturados, no nos da tiempo a poder elegir. No acabamos de comprender algo cuando viene un nuevo concepto. Ahí tenemos que replantearnos cómo vamos a pensar las cosas. Para mí por ahí va la situación. ¿Estaremos en otro tiempo de redignificación del hombre? Yo creo que estamos en la posibilidad de hacerlo, porque la demanda es esa. Okay. ¿Qué ha estado pasando? Vamos perdiendo la calidad humana. Se nos dice que somos lo máximo en la creación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué calidad estamos? Robots controlados, salarios muy bajos, poder adquisitivo bajo. Parejas robotizadas, ¿no? Personas que se casan con sus muñecas sí, sexuales, ¿no? Prefieren la muñeca. El tema de... La desconexión, ¿no? Sí. Es una desconexión, por supuesto, es un aislamiento, eso es terrible. Si algo mata más individualmente, lleva más al suicidio, sobre todo la soledad. La desconexión humana. Sobre todo. Hablaste tú en otro momento, no recuerdo si en la entrevista o hace un rato, pero de la cantidad de depresión como diagnóstico, como categoría de malestar, que está en el segundo lugar en el mundo como carga de trabajo. Está en el segundo de quien ya lo considera que está en el primero, son proyecciones que se han hecho. Ya hace tiempo se habla del segundo. Yo soy los que creo que ya está más presente. Hay autores ya que en sus investigaciones están considerando a la condición de estrés y de angustia sostenida ya como una adaptación normal del ser humano. Yo no puedo coincidir con eso, pero ya lo están visualizando así. Entonces, claro que sí hay capacidad, pero va a depender de nosotros. No lo hacemos solos. Estos son parte de los esfuerzos. El tema es no perder la confianza en uno, como individuo, como colectividad, y sí podemos irlo haciendo, porque finalmente la historia muestra que sí han habido cambios positivos. Yo sí creo que el ser humano ha progresado, pero también tenemos ahorita una desprogresión muy complicada, muy delicada, que hay que ponerle toda la atención del mundo y no hay que dejar de luchar. Pues creo. Le agradezco muchísimo, doctor, que nos haya acompañado en este diálogo. María, una reflexión final. Sé que todo esto llega a mucha gente que no sabemos ni bien quién sea, pero pues ahí están. ¿Algún mensaje final que les quisiera dar? Insistir en el tema de que confiemos en nosotros. De repente nos caemos, nos levantamos, pero sí podemos. Voy a tratar de hacerlo muy sintéticamente con reflexión final. Católicos, no católicos, todo el mundo conocemos la pasión de Jesús. Vemos la pasión de Jesús. Llega al templo, Jesús, recordemos, es Dios, perfecto, hecho hombre. Llega al templo, están invadiendo, se enoja, les tira, les dice de cosas, pierde el control. Se va a Getsemaní al huerto. Se le duermen los apóstoles, los invitó a que reflexionaran con la oración y demás historias. Se le duermen, se enoja, está muy angustiado, tanto que suda sangre. Es real que puede haber la posibilidad de sudar sangre. Se llama hematohidrosis, es rara, pero sí pasa por angustia. Ahí es donde uno dice, bueno, sí hay factores históricos en este asunto. Ok, luego de eso, ahí en Getsemaní todavía dice, Padre, quítame, aparta de mí este cáliz, quítame esto, está muy duro, está muy pesado, le sale lo humano, ¿no? Y es Dios que es perfecto. Llega ya cercano a crucificarlo, se enoja, se desalienta, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí la decepción, la no confianza, la desesperanza. Y al final, el regreso a confiar. En tus manos encomiendo mi espíritu. Insisto que no es un planteamiento religioso, no lo planteo de esa perspectiva. Por supuesto que no. Es lo que un ser humano, por muy perfecto, puede pasar, pero puede hacer. Al final, asume su compromiso, su destino, como se quiera ver. Un ser humano. Eso creo que lo podemos hacer todos. Y hay que hacerlo todos. Esa sería mi reflexión. Y esa sería, pues, excelente reflexión. Todos podemos con nosotros mismos, ojalá. Gracias, María. ¿Algo más? Gracias. Final? Pues en la misma línea que el doctor, también hacer la diferenciación entre la religión y la espiritualidad. Para mí, lo más importante es lo espiritual, que tiene que ver con quién soy yo en lo particular. Y ser un ser completo, completarme en cuál es mi ecuación emocional, que son mis necesidades emocionales,
mi ecuación emocional de salud diaria para mantener un alto nivel emocional, distinto a la religión, que es pensar en que creo en Dios, sino es como la espiritualidad, algo más existencial, más de orgánico, más de todos los días, ¿no? Como honrar eso, para mí sería mi conclusión de esto que se habló. Bueno, pues la mejor conclusión la tienen ustedes, todos los que nos ven. Por supuesto saben cómo comunicarse con nosotros. Un gusto, y por primera vez desde hace tiempo de manera presencial. Gracias, Beto, gracias al equipo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buen día a todos. Buenos días. Pues déjeme darle un aplauso, doctor. Con todo gusto, porque es una personalidad que nos regala, se regala, usted se regala. No sabe cuánto Pero sabe. precisamente no dije, no, esto es del psiquiatra, no, esto es de todos, porque antes que coaching y psiquiatras, somos personas, todos, y esto les atañe a todos, y todos podemos aportar.